La ley como garrote. Acción Democrática exige aplicar norma contra opositores fascistas rumbo al 25 de mayo. Silencio y olvido criminal. Plataforma Unitaria culpa al chavismo por muerte de un preso político, mientras migrantes venezolanos sobreviven sin ayuda en La Guajira. Juicio final en marcha. 133 cardenales ya están aislados del mundo para elegir al nuevo Papa. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 6 de mayo. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En Venezuela, la línea entre la ley y el señalamiento como estrategia se difumina peligrosamente, aún más en tiempo electoral. Una facción de la oposición envió una solicitud al fiscal general Tarek William Saab aplicar la ley con mano dura contra quienes el oficialismo etiqueta como fascistas. La acción iría en contra de algunos dirigentes de esa oposición que ahora buscan participar en las elecciones del 25 de mayo. Catherine García nos cuenta. En Venezuela, la tensión política escala a niveles alarmantes. Una reciente solicitud dirigida al fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha encendido la controversia. Aplicar la ley con severidad contra candidatos de la oposición tildados de fascistas por el oficialismo. Este requerimiento, envuelto en la ambigüedad de un término históricamente cargado, levanta serias interrogantes y pone en duda las estrategias que utiliza una facción de la oposición para librarse de aquellos de la misma tendencia que quieren optar por ocupar espacios públicos. Presidente de la Asamblea Nacional afirma que esa dañina oposición inscribió candidatos golpistas, fascistas, extremistas para las elecciones de la Asamblea Nacional. Fiscal General de la República, voy con usted. ¿Qué ley venezolana aplica a estos casos? Gobierno interino, monómenos, chicos, embajadores de Guaidó, solicitantes de sanciones y bloqueo, y USAID. Proceda, señor Fiscal General de la República. Hoy los venezolanos somos testigos de un hecho muy lamentable y es ver cómo una nueva farsa electoral emprende camino de persecución para más actores de oposición. Vemos a un partido político considerado tradicional en la democracia venezolana como Acción Democrática prestarse al juego del chavismo y de la dictadura de Nicolás Maduro para perseguir a aliados políticos de la oposición, incluso sabiendo que esos mismos en el pasado estuvieron luchando para derrocar a la dictadura. Es muy lamentable que un hecho que se pretende vender como electoral haga partido para una persecución de opositores, mal llamándolos bochincheros y fascistas, y en otros casos como extremistas. Y es al mismo tiempo revelador para el pueblo de Venezuela, que sí desea un cambio real político para la restitución de la democracia en Venezuela, al ver que esos actores políticos llamados de oposición farsa están finalmente revelando cómo vendieron su conciencia. En este delicado equilibrio se vislumbra una encrucijada crucial. La respuesta del fiscal general a esta polémica solicitud podría definir el rumbo de las venideras elecciones en el país, además de dar un mensaje contundente sobre la salud de las instituciones democráticas y el futuro del pluralismo en la nación. Informo para ustedes, Catherine García, somos Impacto Venezuela. Silencio criminal. Así calificó la Plataforma Unitaria el mutismo del chavismo tras la muerte bajo custodia del preso político Lindomar Amaro, de 27 años. Ni una palabra, ni una explicación, ni una muestra de humanidad. Lindomar fue enterrado a toda prisa, sin justicia ni duelo, mientras la administración de Maduro guarda silencio. Por eso la oposición exige respuestas y la libertad inmediata de todos los presos políticos antes de que sigan muriendo en el olvido. Halim Naim con los detalles. Ni un comunicado, ni una explicación, ni siquiera una palabra. La Plataforma Unitaria Democrática cuestiona la opacidad y el silencio de Maduro y su clan en el caso del joven preso político que murió bajo su custodia. Han pasado 2 días desde que se conoció la muerte del preso político Lindomar Jesús Amaro y el silencio del chavismo es típico. El joven llevaba más de 9 meses en la cárcel de Tocorón. Este comportamiento, este silencio de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Tarek William Saab frente a la muerte de Lindomar Amaro, la confesión de su responsabilidad. El silencio de la dictadura es la más clara admisión de su responsabilidad
en esta muerte, como en la muerte de Fernando Albán o del capitán Acosta, que fue torturado. Había sido detenido por la policía en Cojedes mientras regresaba a su casa. Nunca fue sentenciado. La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que su cuerpo fue enterrado exprés, sin permitir duelo, sin respeto ni verdad. Murió en las mismas condiciones que denuncian cientos de familiares: tortura, aislamiento, condiciones infrahumanas en las cárceles venezolanas. La dictadura de Nicolás Maduro tiene un profundo desprecio por la vida humana y ha convertido los centros de reclusión venezolanos en los modernos campos de concentración del socialismo del siglo XX. El artículo 43 de la Constitución obliga al Estado a garantizar la vida de quienes están privados de libertad, pero en Venezuela las cárceles son una condena anticipada y la custodia del Estado puede ser una sentencia de muerte. A pesar de que la propia Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y que en ninguna circunstancia puede violentarse este principio, hoy en día es letra muerta, porque cuando a Maduro y a su camarilla un ciudadano le resulta incómodo, no le importa que muera. Mientras el chavismo celebra elecciones sin garantía y promesas de diálogo que no se cumplen, la lista de muertos bajo su custodia sigue creciendo. Lindomar Amaro ya no puede alzar la voz, pero su muerte grita y el silencio oficial también. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. En el desierto de La Guajira, al norte de Colombia, también se encuentran en el olvido miles de indígenas y migrantes venezolanos, tras la reducción de la ayuda internacional impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. Han quedado sin recursos esenciales. Las comunidades vulnerables sobreviven hoy sin agua, alimentos ni atención médica. En Maicao, el mayor campamento de desplazados del país se desmorona, mientras aumentan la desnutrición infantil, el abandono estatal y el riesgo de reclutamiento forzado. Esta nota la tiene Génesis Pérez. El sol no da tregua en el desierto de La Guajira, donde las temperaturas abrazan tanto como la indiferencia. En este rincón del norte colombiano, la precariedad ya no es noticia, pero ha alcanzado niveles alarmantes desde que los recortes de ayuda exterior de la administración Trump dejaron a su suerte a miles de indígenas y migrantes venezolanos. Y esos recortes en la ayuda internacional lo que generan es un caos muy grande. Hay cifras que yo te comentaba, estamos hablando que nosotros perdimos la capacidad de llegar a más de 21.000 personas a nivel nacional, de los cuales el 70% son niños. Queremos legalización, porque al nosotros tener la legalización tenemos todos los servicios públicos y siento que avanzaríamos más en nuestra calidad de vida. La Guajira no es nueva en las estadísticas de miseria. El 65% de su población vive en pobreza y los índices de desnutrición infantil son los más altos del país. Sin embargo, el retiro de la cooperación internacional ha empujado a la región a un abismo mayor. De las 28 organizaciones humanitarias activas en Maicao en 2024, solo 3 continúan operando, según el alcalde Miguel Aragón. Prácticamente hoy nos sentimos solos frente a este problema tan grande, tan mayúsculo, que hoy nos genera a nosotros unos problemas muy profundos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que canalizaba el 42% de la ayuda humanitaria global, fue severamente desmantelada bajo la política aislacionista de Donald Trump. En La Guajira, esto se tradujo en la suspensión de fondos críticos para programas de salud, nutrición infantil y educación. Pese a la falta de recursos, organizaciones como Save the Children intentan mantener en pie sus servicios básicos, ofreciendo revisiones médicas y suplementos alimenticios. Sin embargo, el impacto es limitado frente a una demanda creciente y un financiamiento en caída libre. La directora de la ONG en Colombia, María Mercedes Liébano, advierte que este tipo de cierres aumenta el riesgo de reclutamiento infantil por parte de grupos armados. Nosotros vamos a tener un problema generalizado donde más niños van a verse que están por fuera del sistema educativo, que tienen mayor riesgo de entrar a grupos criminales, y ese tipo de problemáticas son problemáticas que se pueden volver transfronterizas. Sin duda, esta problemática es una amenaza latente en un país que aún lidia con las secuelas de una guerra interna de más de 6 décadas. El vacío dejado por la cooperación internacional no solo se mide en hambre, sino también en oportunidades perdidas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela.
Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: me han hecho sentir acompañado. Edmundo González fue dado de alta. El dirigente opositor Edmundo González fue dado de alta del hospital este martes tras ser ingresado por un problema de tensión baja. A través de su cuenta en X, González informó que se encuentra en total recuperación, de buen ánimo y agradecido por las muestras de preocupación y buenos deseos. Destacó que lo han hecho sentir acompañado y fuerte en todo momento. Asimismo, afirmó que está plenamente consciente de las responsabilidades que asumió y por ello se está cuidando para poder retomar sus actividades muy pronto con la energía y el compromiso que el país merece. Seguimos adelante con la esperanza intacta y la determinación de siempre. Gracias, Venezuela, enfatizó. Putin se reunirá con Maduro este miércoles en Moscú antes del desfile del 9 de mayo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá este miércoles con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para firmar un acuerdo de asociación estratégica y cooperación. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, anunció que los encuentros se realizarán en el Kremlin en formatos amplio y reducido. Tras las negociaciones, Maduro participará en los actos conmemorativos del 80 aniversario del Día de la Victoria. Ushakov destacó que Venezuela es un socio fiable para Rusia y que el acuerdo a firmar abarca prácticamente todos los temas clave de la agenda de las relaciones bilaterales. Estados Unidos se reporta caída del 93% de arrestos fronterizos en los primeros meses de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, de Estados Unidos informó este martes que los arrestos diarios de migrantes en la frontera sur han disminuido un 93% desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero pasado. En marzo se registró un mínimo histórico en los arrestos fronterizos, con menos de 7,000 detenciones, lo que significa que hubo días con menos de 200 arrestos, el nivel más bajo jamás registrado, según declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante el Congreso. Esta notable baja en los cruces irregulares coincide con el endurecimiento de la política migratoria implementada por la administración Trump. Además, durante los 3 primeros meses del año, el DHS registró una caída del 94% en los arrestos de menores migrantes no acompañados. Todo listo en la Capilla Sixtina. 133 cardenales han sido aislados del mundo para elegir al sucesor del Papa Francisco. A pocas horas del inicio del cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco, los cardenales empezaron a instalarse el martes en la residencia de Santa Marta y otras dependencias del Vaticano. Allí permanecerán aislados del mundo hasta que haya humo blanco sobre el nuevo líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo. Los votantes y posibles elegidos son 133 cardenales, todos menores de 80 años. La mayoría fueron elevados a este rango durante el pontificado de Francisco, el primer papa latinoamericano. Este cónclave será así el más numeroso y el más internacional de la historia, con representantes de 70 países de los 5 continentes. Como preparación del cónclave en los días previos, los cardenales han mantenido reuniones a puerta cerrada en las que comparten puntos de vista sobre las prioridades de la Iglesia y que les permiten al mismo tiempo formarse una idea de posibles papables. Durante estas congregaciones generales se abordaron temas espinosos como la pederastía en la Iglesia, las finanzas del Vaticano, la crisis en las vocaciones y el papel de las mujeres, todos desafíos que heredará el Papa número 267, que asumirá en medio de conflictos mundiales, el auge de gobiernos populistas y la crisis climática. Tras el último encuentro el martes, los purpurados realizaron un llamado en una declaración escrita por la paz en Ucrania, Oriente Medio y muchas otras partes del mundo. Durante la reunión se procedió además a la anulación del anillo del pescador del Papa Francisco,
una sortija de oro macizo que llevan todos los papas con su nombre grabado en latín y que en la antigüedad servía para sellar documentos. Tras la muerte de un papa, el Vaticano raya el anverso del anillo para impedir falsificaciones. El cónclave empezará oficialmente el miércoles. A partir de ese momento se cortarán las señales telefónicas en el interior del Vaticano para aislar a los purpurados de influencias externas. Y no son los únicos que deben guardar secretos sobre todo lo relativo a la elección del nuevo Papa. El lunes el personal que les prestará apoyo durante la elección, médicos, ascensoristas, personal de comedor o de limpieza, también juró guardar el secreto de lo que ocurra, so pena de excomunión. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. Ejercer el periodismo ha trascendido la profesión para convertirse en un peligroso acto de resistencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado una alerta roja. La libertad de expresión se encuentra en estado crítico. Si la voz de los periodistas independientes es silenciada mediante la cárcel y la censura, ¿qué futuro le espera a la verdad en Venezuela? Los leemos. La verdad nunca podrá ser ocultada. Deseamos una libertad plena para todos los periodistas presos. ¿Qué más le puede pasar a mi país, Venezuela? No es justo que nadie nos ayude. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.